una convicción en lo personal y con otros amigos que hacemos juntos la iglesia y decidimos que estudiar la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo es una mejor manera de aprender. Es la predicación expositiva que le llamamos. Entonces, pues hemos llegado a un punto en la carta a los Romanos. Si tú estás por primera vez, déjame decirte que la carta a los Romanos se divide en dos grandes secciones, son 16 capítulos y del 1 al 12 Pablo nos va a explicar lo que es el Evangelio. Y nosotros, como venimos de un contexto en el que nos declaramos casi el 98%, quizás ya menos, porque ha ido en decremento la expresión religiosa del mexicano, gracias Santo. Ya no sé en qué porcentaje andamos, pero se declara ser cristiano por nuestra tradición y por cómo fuimos educados. Sin embargo, como es tan común a veces escuchar la palabra evangelio, habría que precisar lo que la Biblia dice que es el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Y no es una palabra solamente de los cristianos, porque en la antigüedad también los que llevaban las buenas noticias eran testigos de una buena noticia, se le llamaba evangelión. Bueno, aquí hay unas buenas noticias para nosotros, pero como alguien dijo, para que haya buenas noticias, tendremos que entender que había malas noticias. Y Pablo se va a encargar en su tesis, en esta carta que le llaman la carta magna, la cúspide para poder entender el evangelio, que podamos precisar muy bien cómo Pablo trató de articular esta carta a unos cristianos que estaban en Roma que él no conocía. Él no fundó esa iglesia, él tenía la intención de ir en algún momento de su vida y visitarlos. Sin embargo, él quiere, porque sí llega finalmente a Roma, quiere decirles con mucha claridad lo que es el evangelio. Y creo que a lo largo del tiempo se ha diluido el evangelio. Lo hemos modificado y esto es peligroso de acuerdo a lo que las mismas escrituras enseñan. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que si alguien predica otro evangelio, o aun si un ángel del cielo les diera otro evangelio, fuera considerado maldito. Porque este mensaje no solamente nos informa, sino que es capaz de transformarnos. Y esto es lo que Pablo entendía, que al entender este mensaje, nuestra eternidad depende del entendimiento del mismo. Sé que hoy en día para mucha gente la muerte no tiene sentido, ha dejado de ser relevante. Sin embargo, cuando estamos hasta a la puerta o vemos a alguien muy cercano que pierde la vida, esto toma más sentido. Así es que nuestra idea y nuestro compromiso aquí en Río de Gracia es que tú puedas entender a través de la Biblia y no solamente a través de un expositor, sino en un acercamiento particular que Dios tiene un mensaje para ti. Hace 36 años entré por primera vez a un lugar como esto, siendo un joven de 22 años, y estaban predicando esta carta. Te soy muy honesto, ¿sabes qué entendí? Nada. No entendí mucho esa primera vez, ese domingo de mayo del 88. Ya pasaron muchos años. Pero Dios, a través de exponerme a su palabra, fue clarificándome lo que es el evangelio. Y Pablo lo aclara. En los primeros 3 capítulos solamente voy a hacer una breve reseña porque tú estás con nosotros por primera vez. Decirte que de los primeros 3 capítulos Pablo nos habla de que Dios va a emitir un juicio. Va a haber juicio sobre la humanidad. Así como hay jueces civiles, Dios, el Dios soberano, y el juez emitirá un día juicio total y completo, aunque ya lo ha emitido. Entonces, en este juicio, para que sea un juicio legal, tiene que haber un juez, tiene que haber un fiscal que acuse y tiene que haber un culpable o acusado. Y te tengo algunas noticias que según la Escritura, y esto lo puedes creer o no, dice Pablo en su tesis en la carta a los Romanos, ¿sabes cuántos son culpables de acuerdo a la Biblia? Todos nosotros. Pues yo ni he hecho nada. Pero desde la perspectiva divina, Dios dice que todo el ser humano es culpable. Y Él no dice que aunque pertenezcas a cierta etnia, nacionalidad, culto religioso, o que seas muy moral, o que no entiendas nada aparentemente de Dios, dice la Escritura que todos somos culpables, porque todos hemos pecado. Y cuando oí la palabra pecado hace 30 y tantos años, dije, ya empezaron con su religiosidad, y esto a mí no me gusta para nada. Sin embargo, era una forma de proteger mi culpabilidad, porque la Biblia nos enseña que todos somos culpables.
Esta es una verdad, no lo digo yo, lo dice el Escritura. Y como ya lo hemos ido precisando semana tras semana, no puedo detenerme. Pero si quieres, de alguna manera tienes una inquietud, podemos en otro momento y espacio platicar de lo que Pablo mismo enseñó. Pero si Dios iba a aplicar justicia, le iba a aplicar una justicia que fuera perfecta. ¿Hemos pensado a veces que Dios es injusto? Sí, muchos de nosotros en algún momento le hemos dicho, Dios, esto no es justo. Y sentamos a Dios en el banquillo de los acusados y le decimos a Él, no es justo que esto me pase a mí. Pero si Dios va a ser Dios, Él tiene que ser perfectamente justo. Y no se le puede acusar a Él de injusto, aunque a veces nos atrevemos a hacerlo. Y Dios va a demostrar en los siguientes capítulos del 5 al 8 cómo esta justicia, como un ser perfecto y santo, se aplicó. Y un juez justo tiene que declarar y aplicar la sentencia a los que declara culpables. Y como tú y yo somos culpables y toda la raza humana es culpable, Dios aplicó la justicia en su propio Hijo Jesucristo. Y este es el acto de amor y de gracia y de perdón y de misericordia que la Biblia nos ofrece. Que a través de la fe en Jesús, el juicio que merecíamos tú y yo fue aplicado en Jesucristo, y lo explica del 5 al 8. Así es que Dios, que es perfectamente justo y santo, tiene que aplicar justicia para ser Dios. Y dice, yo apliqué esa justicia que te correspondía a ti en la persona de mi Hijo Jesucristo, quien nunca pecó. Esto lo explica de los capítulos del 5 al 8 y del 9 al 11, que es lo que estamos viendo en esta etapa, nos va a decir que esta salvación y esta justicia puede alcanzar tanto a los judíos como a los que no son judíos. Y aquí vamos a detenernos. Y hemos tocado un tema que a veces es medio escabroso y medio difícil de entender. La semana pasada hablamos de la soberanía de la elección. Y sé que eso a veces no nos gusta, nos causa un poco de inquietud. Sin embargo, es bíblico y yo voy a tratar de explicarlo un poco. Una de las cosas que la Biblia dice es que somos adoptados. No sé, creo que aquí la mayoría de nosotros no ha sido adoptado, ¿verdad? A lo mejor algunos sí, algunos otros no, pero legalmente pocos entienden lo que es la adopción. ¿Y qué es la adopción? Sino una forma de que un adulto vaya a un lugar donde hay muchos niños y elija alguno. ¿Estamos de acuerdo o no? Uno va a los centros de adopción, ves niños y niñas, ¿y quién decide quién será adoptado? El que va a adoptar. ¿Esto es una lógica o no? Entonces, el que va a adoptar es el que elige. La pregunta es si esta persona, este matrimonio, al elegir a uno y no al otro, ¿eso es malo? ¿Es injusto? No, ¿verdad que no? Eso es un derecho que el que va a adoptar tiene. Y el que va a adoptar tiene el derecho de elegir o no elegir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la Biblia dice que tú y yo somos adoptados y que Él nos eligió. La pregunta es ¿por qué nos eligió? ¿Porque somos mejores que otros? No, hemos dicho, todos somos pecadores y culpables. Y Pablo va a explicar esto que es tan difícil a veces de entender, la elección soberana de Dios. Y hoy yo titulé el mensaje de hoy, simplemente soberano. Y Pablo nos va a enseñar a través de la historia del antiguo pueblo de Israel que Él elige tanto a personas como a naciones. Y que es su prerrogativa, que es una prerrogativa, un derecho que una persona, una autoridad tiene sobre unos subordinados. Todos los papás tenemos prerrogativas o derechos sobre los hijos o no. A veces como papás somos justos. A veces sí, pero a veces no, ¿verdad que no? Y a veces pensamos que Dios es como nosotros, que a veces es justo y a veces es injusto. Y los hijos decimos, no es justo, no es justo. Pero si nosotros a veces tenemos que ser justos con los hijos o no. Si nosotros no somos justos con nuestros hijos, ¿perdemos credibilidad delante de ellos? Si Dios es injusto, Él perdería toda credibilidad. Pero no este es el Dios de la Biblia. Dios es perfectamente justo. Y Pablo nos va a enseñar esta justicia a través de elección de personas y de naciones. Y el primero que Él elige para ser el padre de la fe
es a un hombre llamado Abraham. ¿Abraham era mejor que tú y que yo? No. Era un viejito pagano que vivía en la antigua Mesopotamia y que estaba acostumbrado a su cultura. Sin embargo, Dios lo llama y lo elige él. ¿Por qué no eligió a otro? No lo sé, pero dice la Biblia que él lo eligió a él, ¿verdad? Y de él nace un hijo llamado Isaac. Y lo vimos, ¿verdad? Entonces a esa figura, y luego Isaac tiene 2 hijos. ¿Se acuerdan que tiene 2 hijos? Jacob y Esaú. ¿Y a quién elige Dios? ¿Quién era el mayor? ¿Y por qué elige al menor? ¿Porque era mejor? Soberanía en la elección. Individuos que representan a 2 naciones. Uno representa a la nación de Israel y el otro representa a la nación de Edom, los edomitas. Esaú es el papá de los edomitas y Jacob es el padre de los israelitas. ¿Estamos ahí? ¿Quién los eligió? ¿Uno era más bonito que el otro? Uno era, dice, los 2 eran mellizos, del mismo papá y la misma mamá, y no habían hecho ni bueno ni malo. ¿Quién eligió? Dios. Para que se cumpliera, dice la Biblia, su propósito. ¿Ok? Ahora Pablo nos va a volver a decir que él es simplemente soberano de la siguiente manera. Vamos ahora sí, después de darte una breve introducción, espero que te pueda servir de algo. Lo siguiente, vamos a darle por secciones para poder acuñar cada punto mayor de mi bosquejo que te comparto ahí. Número 1, Dios es perfectamente justo. Repito, Dios es perfectamente justo. Él no es como un juez del sistema judicial mexicano, ni del sistema judicial norteamericano, ni la Suprema Corte de Justicia, ni la Haya, ni esos jueces que el hombre es, porque todo el juicio humano es imperfecto y falible. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podemos comparar la justicia del hombre con la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo y vamos a verlo en los siguientes versículos. Acompáñame, capítulo 9 del 14 al 18, por favor. La primera sección del 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? Porque Pablo está conectando con la idea. Al escoger a Jacob y no a Esaú, ¿Dios es injusto? Podría parecer injusto, ¿no? Porque nosotros en nuestra cultura, ¿quién debe de ser primero en los hijos? El mayor, de alguna manera. Y tanto lo entendían los judíos que cuando el hijo mayor era varón, ¿sabes cuánto le tocaba en la herencia? Aquí todavía no estaba constituido, pero los que hemos estudiado un poco, ¿sabes cuánto le tocaba de herencia al hijo mayor? 2 veces. Es decir, si eran 4, se dividía en 5 y las 2 partes le tocaban al hijo mayor. ¿Había favoritismo? ¿Le podías alegar al papá? ¿Era su derecho o no? Entonces aquí la pregunta es, al escoger Dios a Jacob, ¿era injusto? Dice la Biblia, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Muchos hemos pensado que Dios es injusto. En algún momento, ¿no? No es justo que yo sea mexicano, porque no nací cuando menos en Alemania. O cuando en Finlandia. ¿Cuál es el mejor país con la mejor forma de vida? ¿Austria? ¿Finlandia? ¿Finlandia no? ¿Suiza? ¿Por qué no fui suizo? ¿Por qué no, Señor? Eres injusto. ¿Dios es injusto porque somos mexicanos? Yo creo que no. Por algo Dios nos puso aquí, ¿no? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo lo responde, de ningún modo, y da la razón. ¿Por qué? Él dice a Moisés, y ahora va con otro de los figuras importantes del Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo a Moisés? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti.
y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Sé que son versículos que dan hasta comezón, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le explicamos el asunto que quiso decir el apóstol Pablo? Bueno, la primera parte yo te declaro, o la Biblia declara que Dios es perfectamente justo y nos va a enseñar a través de un pasaje que se encuentra en Éxodo 33:19 que él mencionó, no lo busques, el ejemplo de Moisés intercediendo ante Dios en Éxodo 33:19. Nos confirma en esta parte del Antiguo Testamento que Dios siempre ha actuado de manera soberana y justa. Y el que es soberano es que Él decide lo que es bueno y lo que es correcto. Y esto va de acuerdo al carácter de Dios. Y una de las cosas que debería llamar nuestra atención al leer esta porción es una palabra que se repite casi en todos los versículos. Y no tiene que ver con justicia, no te equivoques. ¿Sabes con qué tiene que ver? Checa en el versículo número 14 y empieza así, ¿verdad? ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo. No, nos equivocamos si pensamos que Dios es injusto. Él dice a Moisés, versículo 15, tendré misericordia. Si tú eres observador y ves en estos versículos cuántas veces se repite la palabra misericordia y compasión. Así es que más que entender la justicia, Dios está diciendo, claro que soy justo, pero también voy a extender mi misericordia. Porque el que adopte y veo a la figura es porque Él tiene misericordia de un bebé en especial, porque Él así lo decidió. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Los que van a adoptar, hay algo que conecta con ese niño o esa niña. Yo no lo sé, nunca he adoptado. Pero sí he escuchado de gente que ha adoptado. Y por un caso particular, y no sé si es más la debilidad o como ve al niño o de indefenso que dice, yo voy a adoptar. ¿Eso es misericordia? ¿Eso es compasión? ¿O injusticia? ¿En qué lado te quedas de Dios? ¿Con lo injusto o con lo misericordioso? Pero como somos egoístas y nos encanta ser los meros de la película, pensamos que Dios es más injusto que misericordioso. Y lo que Pablo está declarando, que a pesar de nuestra culpabilidad, porque lo que todos nos merecíamos era la perdición eterna, Él ha mostrado su misericordia. Una vez Napoleón estaba por ejecutar uno de los insurrectos. Y una madre de uno de los que iban a ser sentenciados llegó con Napoleón y le dijo, y eso está registrado en esto, le dijo al emperador Napoleón si podía perdonarle la vida. Le dijo, tenga de él misericordia. Dijo, no puedo, tengo que aplicar la justicia. Dice, yo sé que tiene que aplicar la justicia, por eso vengo a pedirle misericordia, porque sé que lo merece, pero yo estoy pidiendo que tenga de él compasión. Entonces, Dios es justo, pero también es un Dios que está lleno de misericordia. Y es lo que Pablo nos está tratando de decir. Entonces, la elección soberana de Dios de algunos no lo hace injusto. Nos confirma que Él es soberano. La misericordia en la Biblia es una de las características más destacadas del carácter de Dios. Se refiere a su disposición constante de tratar al ser humano con compasión, con paciencia y amor. Aun cuando no lo merecemos, mis amados amigos, no lo merecíamos. No hay nadie aquí que moralmente sea superior que el otro. No hay justo ni aun uno, y es por eso que Dios, al ver que todos estábamos en la misma canasta, quizás algunos cometimos pecados más escandalosos que otros. Sin embargo, nadie es mejor, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer. Todos están bajo la misma condenación. Es la misericordia de Dios que Él decide salvar a los que Él quiere. Porque dice Pablo, no depende del que quiere, sino del que Él al que Él llama. Y yo, como digo ahí, en el béisbol, aléguenle al umpire, pues creo que la vas a perder. Dice, no es del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, que se repite la palabra misericordia, el término es eleos, solamente para darte una referencia, porque el griego tiene mucho más sensibilidad para expresar algunas ideas, que tiene un énfasis especial en la compasión manifestada en acción. La misericordia no solamente es sentir, sino es sentir y actuar.
Es el acto visible de ayudar, perdonar, sanar y rescatar. Así la misericordia de Dios no es abstracta, no es algo etéreo, algo que no puedas percibir. Se expresa en hechos correctos como el perdón de los pecados, la sanidad y sobre todo la salvación por medio de Jesucristo. Entonces la misericordia bíblica no es simplemente recibir el castigo que tú y yo merecíamos, sino recibir activamente el amor, el perdón y la ayuda de Dios cuando más lo necesitamos. Es el rostro amable de Dios hacia nosotros en medio de nuestro sufrimiento, de nuestra culpa o debilidad. Dios decide tener misericordia de algunos y también permite que algunos se endurezcan en su corazón y que se niegan a escuchar. Y nos va a dar el ejemplo del propósito de Faraón, porque dice, porque el que tiene misericordia lo tiene, pero el que quiere endurecer, lo endurece. ¿Qué quiso decir? En Éxodo, Dios confirma su soberanía a través de Moisés y la frase, a quien quiere endurece es muy difícil, ¿verdad que sí? Como si Dios con una varita mágica, digo, yo tengo misericordia de Saúl, ¡ping! Pero a ver, ¿a quién voy a endurecer? A ver, ¿quién me cae mal? Y como si Dios tuviera unos que no le caen bien y diga, a este, ¡pum!, lo endurezco, para no decir a nadie, a este lo voy a endurecer. ¿Será que así actúa Dios? ¿Como un déspota? ¿Con una varita mágica de endurecimiento? Y si hoy se levantó de malas, ¿hoy qué? Hoy traigo ganas de endurecer a muchos. Ahorita me desquito. Como ya está viejito y a veces los viejitos no dormimos bien, pues se levantó de malas y él va a dar con su varita mágica algún endurecimiento. Y todavía mexicano, peor. ¿Será que Dios actúa así como un déspota? Eso no dice la Biblia. Vamos a tratar de descifrar qué dice que a los que Él quiere, endurece. Y está la referencia de Faraón. Y los que tenemos algunos años sabemos la historia de Faraón, ¿verdad? Moisés quiere libertar al pueblo. Dios le dice, vaya a libertar a mi pueblo. Y Dios dice, pues no me van a creer. Yo voy contigo, Moisés. Y se presenta con Faraón y dice, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara. ¿Te pongo una vara así con eso? Y luego se presenta, ¿verdad?, a Faraón y le avienta la vara. ¿Y qué se vuelve la vara? Así muchos de nosotros vivimos como serpientes, ¿verdad? Se vuelve una serpiente, pero llegan unos magos también. ¿Y qué dicen los magos? Ahí te van dos. Y está como una lucha, ¿verdad? Y una víbora se traga las otras y luego se vuelve vara. ¿Eso convenció a Faraón? ¿No, verdad que no? Esta referencia es muy interesante. Te puedo dar luego el dato. Éxodo, no lo busques, 7, 13, 14, 22, capítulo 9, 7, 35. En algunos casos la Biblia dice que el corazón de Faraón se endurece. Que él mismo se empieza, ¿qué? Faraón tuvo muchas cosas y evidencias de que Dios era soberano y poderoso. ¿Y qué hizo Faraón? No, con la primera. Muchos aprendemos a la primera, ¿verdad que sí? Muchos. ¿Y otros? A la segunda, y otros, tercera, cuarta, quinta, hasta que el papá dice, con este, no se puede. ¿No te ha pasado escuchar así? Con este hijo yo ya. ¿Saben que alguna vez así me dijeron, disculpen que hable de mí, pero pues es mi vida, ¿qué les digo? Un día me dijo mi mamá en la escuela, contigo, no se puede. No se puede, me dijo, eres burro. Yo dije, y luego alguien me lo volvió a repetir años después, ella misma me dijo, ya no puedo contigo. ¿Es un proceso gradual cuando uno va creciendo de volverse necio? Sí, yo me volví necio. A tal forma de llegar a creer que Dios no era una ecuación viable para mí. Dije, no, Dios para mí no. Sin embargo, aquí dice que ¿quién se empezó a endurecer? Faraón. ¿Vio evidencias? ¿Le cambió la vida a Faraón el ver evidencias? No. Hay una de las cosas que más llamó la atención de muchos años de un predicador, y fue una de las plagas, porque los niños aprenden a eso de las plagas acá, ¿verdad? Una de las plagas que más me llama la atención es la de las ranas. Te voy a decir por qué. El Señor le manda ranas, ¿verdad? ¿Has oído cantar a las ranas? ¿Cantan bonito? Oigas, pónganme un canto de ranas para dormirme. No, ¿verdad? Puede poner otra cosa. Una rana la aguantas, pero millones de ranas al mismo tiempo, ¿podrías dormir?
Si a veces con el vecino que toca a Bad Bunny, que dices que lo apague. Imagínate miles de ranas y en la cama. Gracias, Kike. Y Moisés le dice al Señor que dejes salir al pueblo. Y que dice, y ya se van las ranas. ¿Qué hubieras hecho tú? Que se vayan las ranas. ¿Y sabes qué dijo Faraón? Una noche más. Como dijo el sabio filósofo Eugenio Derbez, que alguien me explique. ¿Quién se endureció? ¿Dios o él? Faraón. En otros casos dice que el faraón lo endureció él mismo. Éxodo 8:15, 32 y 9:37. Y en otros casos dice que Dios lo endurece. Es decir, ¿ya estás duro? Síguele duro. ¿Quieres más? La Biblia dice que cuando una sociedad deja de tener a Dios en su vida, ¿sabes qué hace Dios gradualmente? ¿Quieres más? Dale. ¿Quieres más? Los abandona. Esa es parte del juicio de Dios. La gran tristeza es que Dios abandone a México. La semana pasada vimos que Pablo sufría por sus compatriotas, ¿verdad? ¿Tú crees que México está bien? ¿Que nuestro país es algo que nos gustaría poner como ejemplo? ¿Sabes que la FIFA se la está pensando con los del Mundial, a los que les gusta el fútbol? Ya les dijo, si no corrigen la violencia que traen, posiblemente me llevo todos los partidos a Estados Unidos y a Canadá. Porque no es permitido que tengas tantos altos índices de... Mi pregunta es si Dios nos está abandonando o no. ¿Puede hacerlo o no? Cuidado. ¿Y qué deben de hacer los cristianos? Orar por nuestro país y actuar. Muy bien. Entonces, el proceso de endurecimiento del corazón, en el caso de Faraón, es el resultado de repetidas oportunidades que Dios le dio para responder positivamente a sus mandatos. En la Biblia, el endurecimiento es siempre el resultado de rechazar lo que Dios nos ofrece. No se dice en ninguna parte que Dios endurece el corazón de alguien que no se ha endurecido primeramente. Y te lo puedo demostrar bíblicamente. ¿Entendemos? Dios no endurece a nadie, Él solamente dice, te quieres endurecer, te estoy dando la oportunidad. La pregunta es si Faraón tuvo la oportunidad. Sí la tuvo. Mi pregunta es para ti, para mí, si tuvimos la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere. Entonces, es que yo nunca me liberaron de la Biblia, no ocupas la Biblia. ¿Sabes qué ocupas? Hacerle caso a tu conciencia. Porque la primera forma en que Dios nos habla es a través de nuestra conciencia. Todos sabemos en determinado momento lo bueno y lo malo. Es cuestión de tiempo que desarrollemos. Pero nuestros niños y nuestros bebés, yo les digo, yo los veo y los amo a los bebés, créeme que soy medio niñero. Pero luego los veo y digo, no, este sí trae potencial. Pero no para pastor. O este sí, si no le damos, se nos va. Esos tan chiquitos, bonitos, preciosos. Cuidado. ¿O no? Entonces, Faraón rechazó a Dios y a su pueblo y por su rechazo fue endurecido. 2 años me estuvieron diciendo, ¿no te gustaría estudiar la Biblia? ¿Saben qué decía? No. Pero mira que Dios tiene algo para ti. No. Que vamos a un club de jóvenes. No, ¿qué es eso, cursis? Decía yo. Y ahí van con su Biblia. Y hasta iban en corbata. Dije, ridículos. ¿Qué banda llena yo? ¿Cuál era mi lema? ¡Viva! ¡Viva el rock! Unas greñotas de acá. No. 2 años. Y yo decía, no, y no. ¿Y el Señor tiene misericordia o no? ¿Me pudo ver endurecido? Sí, porque yo lo rechazaba deliberadamente. Que no sea tu caso. Y no que vengas a Río de Gracia, primero escucha tu conciencia. Porque en el fondo todos los que andamos mal sabíamos que estábamos mal, pero queríamos justificar nuestros actos y nuestras decisiones. Porque siempre, ¿sabes a quién culpaba?
Yo soy así, por mi papá. Ya dijo un día, ya cámbiale al suizo, todo es culpa. Los israelitas igual, estamos así por culpa de nuestros padres. Ya cámbiale. Tú eres así porque tú a veces quieres ser así. Es que no tuve papá, ¿se afecta? Es que mi mamá, es que mi hermano, es que Claudia Sheinbaum, pues sí es culpable en muchas cosas, pero ya. ¿Y nosotros qué? Decía Carlos Manso, algo muy... Saben que mataron al alcalde de Uruapan, ¿verdad? ¿Sabes qué decía? Digo, ahorita se volvió noticia, porque así somos los mexicanos, hay que hacer noticia de todo. Pero él le decía a las madres de Uruapan, si su hijo está mal, denúncielo. Denúncielo, porque ustedes son los primeros culpables, no solamente el gobierno. No había un político que dijera, ustedes y su responsabilidad. Ustedes roban y los esconden. Denúncienlos. Tuvo duro lo que él dijo y miren dónde terminó, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia no tiene nada que ver con la justicia primeramente, sino con la misericordia, porque si Dios aplicara la justicia, tú y yo no estaríamos aquí, mis hermanos y amigos. Lo que enfatiza no es la justicia, lo que enfatiza Pablo es su misericordia. ¿Sí están? Bueno, eso dice, ve el ritmo que tiene Pablo para explicar. Número 2, el hombre puede, pero no debe reclamar a Dios. ¿Podemos reclamar a Dios? La pregunta es, no si podemos, si debemos reclamarle a Dios. Fíjate los siguientes versículos. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Son dos preguntas. Al contrario, Pablo va a contestar con otra pregunta, y mira la pregunta. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, palabra clave otra vez. Que de antemano, ¿quién los preparó? Él los preparó. Y aquí está el propósito, ¿para qué los preparó? Para gloria. Es decir, nosotros a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y aquí está la clave de la segunda parte de lo que quiero exponer con ustedes. En el versículo 19 hay dos preguntas lógicas, ¿verdad? Pero ilegítimas. Son lógicas. La pregunta es, y viene en sus notas, lo puse de diferente manera, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que se le exigía que hicieran? Porque Él llama a los que Él quiere, ¿no? Entonces, ¿no hizo lo justo? La pregunta es si Dios tiene que contestarnos todo lo que no entendemos. ¿Alguna vez te dijeron, lo haces porque soy tu padre? ¿Te lo dijeron alguna vez? ¿Y te ponías bravo? A veces sí, ¿no? No, digo nomás, ¿por qué? Sabemos que los papás somos injustos o no. La pregunta es que cuando creemos esto de Dios, ¿sabes qué le decimos? ¿Eres qué? Injusto. Pero aquí Pablo no responde las preguntas, aunque parecen lógicas, pero son ilegítimas. ¿Por qué lo decimos? Dice, Dios no tiene por qué responderle todo al ser humano. Y pone el ejemplo del vaso y el alfarero, ¿verdad? ¿Podemos altercar con Dios? ¿Puede el barro discutirle al alfarero de la forma en que lo hizo? Los hijos le reclamamos a veces a los papás en ciertas cosas. ¿Por qué no me parecía a ti? ¿O por qué esto? Y reclamamos a Dios y a los papás. Sigue entonces el argumento en la ilustración del vaso, y voy a tratar de explicarlo, diciendo que hay dos tipos de vasos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Un mismo alfarero y hace dos tipos de vasos. Vasos para honra, ¿eso dice? Para uso honorable. Ok. Tú vas a Tonalá y el alfarero hace muchos vasos, ¿verdad? Igualitos, mismo material.
¿Misma pintura? ¿Sí o no? Están los vasos, ¿eh? ¿Quién decide qué vaso es para injusticia y para misericordia? ¿El alfarero? Los hizo igualitos. Pero alguien saca uno y dice, estos vasos los voy a poner junto a los vasos de oro de 24 quilates de la vajilla de mi tatarabuela. Y va y lo pone ahí, junto con el otro. Pero todos los vasos eran, ¿qué? Iguales. Todos somos injustos, todos los vasos somos, ¿qué? Aquí está la clave, por favor, busquen Efesios 2:3, si alguien que lo lea en voz alta. Creo que aquí está la clave para entender esta parte. Por favor, Efesios 2:3. Aquí está para mí la clave del argumento de Pablo sobre los vasos, ¿verdad? El alfarero hizo todos los vasos, pero él selecciona unos vasos para honra y otros los deja como ahí. Yo elegí a estos. Yo soy el alfarero y yo quiero que estos vasos que a mí me gustaron los ponga junto con los de oro. ¿Tiene ese derecho el alfarero? ¿Él los hizo? Dice, ¿le podrá reclamar al que no escogió algo? Te voy a decir por dónde está la clave. ¿Qué dice? Entre ellos también, ¿cuántos? ¿Puedes leer conmigo? Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira. Lo mismo que los demás. Es decir, Dios no preparó nada de vasos de ira. Él no dice que los preparó. Esa era nuestra condición. ¿Sí captan el mensaje? Vuelvo a explicarme. ¿Todos éramos hijos o vasos de qué? De ira. Era nuestra naturaleza. Y dice, ¿por qué? Todos en otro tiempo, dice, estábamos en la condición de ser hijos de ira. Solo que el alfarero dijo, este, y en este muestro mi misericordia. ¿Es injusto? Si tú lo crees, será algo que tú tendrás que discutir con Dios, no conmigo ni con la Biblia, porque eso dice la Biblia. Entonces, debemos notar que no dice de acuerdo a las palabras, y tú puedes checar si te gusta el griego, haz un estudio exegético serio. De acuerdo con las palabras del original, ninguno de otros pasajes afines dice que Dios es el responsable de haber preparado esos vasos de ira. Aunque su situación actual puede escribirse como vasos de ira, pero no los preparó, dice, esa es su condición, ¿eh? Porque ¿cuántos pecaron? Todos, y la justicia debería caer solamente que Él quiso tener misericordia de los que Él quiso. Ahora, esto es la falacia de la doble predestinación, que por ahí a algunos les encanta argumentar, pero que no es ni bíblica. Que Dios preparó unos para ira y otros para ¿qué? Para misericordia. Eso lo dice la Biblia, y lo podemos demostrar bíblicamente. Eso de la doble predestinación es una falacia teológica que les gusta argumentar. ¿Por qué? Porque todos estábamos igual, mis amados hermanos. Por naturaleza éramos hijos de ira. Porque el hombre se rebeló contra su creador. Porque dice la Biblia que nosotros queremos vivir la vida, como decía Frank Sinatra, y sé que está bien repetida por los pastores, pero es la verdad. Yo vivo la vida, ¿qué? A mi manera. Sin tomar en cuenta a Dios. El caso de los vasos de ira, Pablo plantea una hipótesis, y es en el versículo, y sí, miren, vayan ahí por favor. Estoy en el versículo 22. ¿Y qué si Dios es una pregunta hipotética? No está diciendo, ¿y qué tal? Nunca has dicho, ¿y qué tal que si pasara esto? Estás planteando una hipótesis, no está diciendo que es así. Por eso cuando leemos la escritura hay que tener a veces cierto sentimiento para entender. Dice, ¿y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira, perdón, me perdí, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos preparados para destrucción? Y cuando tú ves preparado, ¿sabes quién se preparó? Ahí no dice que Dios lo preparó.
¿Sabes quién se preparó? Tú mismo. Ahí no dice que Dios lo preparó, ¿o sí? Tú puedes buscar en el griego, y aquí dice claramente que no es el Dios el agente que prepara los vasos de ira. ¿Sabes quién los prepara? Tú mismo. Tú mismito, como Faraón o no. Conectas con Faraón, ¿quién se endureció? ¿Quién se prepara? Tú mismo con tus decisiones o no. Nosotros con nuestro pecado nos preparamos para que la justicia de Dios nos alcance o no. ¿Quién se pasa el alto? ¿El agente de tránsito o tú? ¿Quién no paga los impuestos? ¿El gobierno o tú? ¿Quién es el que empieza a cometer los errores? Culpamos a otros, pero ¿quién los lleva a cabo? Nosotros. Yo no digo que el ambiente no influye, pero ¿sabes? Muchos lo hacemos porque queríamos. Si conectan la idea, nunca dice que Dios los preparó. Lo que sí dice que sí preparó fueron vasos de misericordia. Eso sí los preparó Él. ¿Ven que podemos caer en una trampa? Ah, es que Dios preparó vasos de ira. Él no. Lo que sí Él preparó vasos, ¿para qué? Para demostrar su gloria. Eso es muy diferente y le da otro sentido. Termino con el punto 3. Creo que ahí Dios preparó de antemano los vasos de misericordia en el 23-24. Solo para terminar la idea, tanto la elección como la predestinación, que son bíblicas por parte de Dios, tienen que ver con los que se salvan. Quienes se pierden por su rechazo de la salvación que Dios ha provisto. Son responsables. Y esto es algo que voy a tocar quizás al final, la próxima semana, en este capítulo. Soberanía divina y responsabilidad humana. Tú también eres responsable. Tanto la ira como la paciencia de Dios tienen un solo propósito último: contribuir a las condiciones que permitan la demostración de su misericordia. Cristo dijo: no quieren venir a mí para que tengan vida. Dice: no quieren ustedes. La salvación es un llamado eficaz con intervención de la gracia soberana de Dios, que ha elegido a algunos, porque así como eligió a Jacob, algunos de nosotros por su misericordia, repito, nos llamó. Es tan de gracia que aún la fe que se nos es dada, y estoy convencido, como un don de Dios para que podamos llegar a creer. Porque la salvación es un paquete completo, no está diseccionado. Porque Pablo lo dijo para mí en Efesios 2:8-9, pero repite en Filipenses 2:9, y me gusta este versículo. Porque a ustedes se les ha concedido. ¿Quién es el que concede? ¿Qué nos concede Filipenses 1:29? Por el amor de Cristo, no solo creer, sino sufrir por Él. ¿Quién nos concede el don de creer? Según Pablo, Dios. Dice, no solo les concede el creer. ¿Sabes por qué crees? Por Él, según Pablo. Pero no solamente creer, sino también sufrir. ¿Qué es una concesión? Algo que se te da que no te costó a ti. Eso es una concesión. Puedes analizar la palabra. ¿Sabes por qué creemos? Algunos, porque Dios tuvo misericordia. Por eso estamos aquí. Porque Dios mostró su misericordia. Dios, lejos de ser un déspota arbitrario, Él permite a los creyentes tomar un lugar como objetos de su misericordia. Y mira, por último, la palabra de Dios siempre se cumple. Como también dice a Oseas, un profeta del Antiguo Testamento: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Elección: solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Y me encanta esta parte del profeta Isaías. Si Dios no interviene en nuestra vida, si Dios no es el que nos muestra su misericordia y compasión, dijo el profeta Isaías, uno de los profetas que más habló de Jesús, dijo: si Dios no interviene y irrumpe en un momento en tu vida, ¿sabes cómo hubiéramos terminado? Como Sodoma y como Gomorra. Y esto, Isaías dice, habla de una incompetencia de nosotros y del pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Si Dios no haya intervenido en nosotros,
hubiéramos terminado. Y cuando vemos cómo terminó Sodoma y Gomorra, ¿cómo terminaron? ¿Recuerdan? Destruidos, devastados. ¿Porque Dios es injusto? Porque Dios tenía que aplicar justicia. Este hombre, Adalid de Israel, dijo, si Dios no hubiera intervenido, terminábamos igual. Wow. Porque no es del que quiere, sino del que tiene misericordia. Deberíamos estar muy agradecidos y felices, ¿o no? Y desbordar nuestra vida día con día, decir, Señor, yo no sé por qué, pero gracias. Y que esa gratitud se manifestara en actos de obediencia y de adoración a Dios, ¿o no? Entonces, Pablo luego recurrió a una serie de pasajes, como lo vimos de Oseas, 2 profetas, uno mayor, otro menor, y no porque eran más importantes, sino por su contenido en que fueron profetas, para destacar que los gentiles están incluidos en los planes de redención de Dios. Al que no era pueblo, hoy somos pueblo. No eres judío, ¿verdad? ¿O sí? No, nadie es judío aquí. Bueno, ahora podemos llamarnos que somos judíos porque creemos en Abraham y las promesas. Pero bueno, ahí es una discusión que a veces se vuelve medio bizantina. Este párrafo destaca la situación que hubiera existido de no haber intervenido la gracia en la elección, de no haber obrado Dios a la manera que lo hizo. Así que Pablo estaba diciendo que Dios ha reunido en un nuevo orden a los de la fe sin importar su origen nacional. Aunque desarrolló su plan de redención a través de su Hijo Jesús, un descendiente de David, judío en términos de naturaleza humana, su nuevo pueblo está compuesto por aquellos que son no judíos por nacimiento, así como judíos. Y es la fe, mis hermanos y amigos, no el origen nacional, lo que lleva a la persona o a las personas a la familia de Dios. Ponte de pie. Su gracia, su misericordia y su compasión, el llamado que Dios hace y su misericordia por nosotros, debe ser entendida con un solo propósito, para que Él sea glorificado. Este es el propósito. Quitémonos algunos de nosotros la idea que Dios nos salvó porque somos mejores que otros. Esto no es la idea bíblica. Él nos llamó por su misericordia, porque vio tu condición y mi condición. Porque vio cuán perdidos estábamos. Y no importa cuál moralmente te creas que eres mejor que otros. Piensa un momento antes de irnos. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. Es que los voy a manipular emocionalmente. No. ¿Cree que yo puedo manipularlo? Sí se puede. Pero haya que me encontrar tratando de manipularlo. Si la Biblia es verdad, si nuestro Dios es el Dios que se manifiesta a través de su palabra y de la creación, Él quizás está hablando de tu vida hoy como quizás nunca lo ha hecho. Hay cosas que no entiendo de Dios. ¿Te soy honesto? Ya no pretendo entenderlo. Sería muy aventurado de mi vida tratar de entender por qué a mí. ¿Por qué a ti? ¿Tú crees que somos mejores que la gente allá afuera? ¿Crees que tú eres más competente que otros o que yo lo soy? Por eso el primer paso, según la Biblia, para reconocer quién es Dios, es reconocer primero, como dijo Stephen Covey en su gran libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Primero lo primero, dice, ay, qué lógico. Pues sí, porque muchos de nosotros empezamos por lo segundo, lo tercero y olvidamos lo primero. ¿Y sabes quién es el primero y el último? El alfa y el omega, el principio y el fin. Es Jesús. Es Jesús. El primer mandamiento que se le dio al pueblo de Israel, moralmente hablando, los primeros 4 mandamientos es para que el hombre pudiera tener en su vida una norma y decirle, Israel, primero lo primero, Israel. ¿Y sabes quién es lo primero? Dijo el Señor. Soy yo. Es que Dios tiene un problema de autoestima.
Dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los tengas. No los tengas, Israel. Yo a veces pienso que tú y yo somos como Israel que viene de Egipto, ¿verdad? De Faraón. Y ellos venían contaminados por 400 años de idolatría. ¿O no? Se contaminaron 400 años. Adoraban al sol, la luna, gatos, perros, halcones, escarabajos. Dijo, no, Israel, esos no son Dios. Yo soy Dios. A lo que tú oíste que se adoraba, con el poder de mi palabra yo lo creé. Son criaturas y yo soy el creador. Y todos violentamos este primer mandamiento, todos. Porque Dios a veces lo pinta como la persona más importante en nuestra vida. Y el segundo es muy parecido, no te hagas ídolos e imágenes, no te arrodilles. Y muchos nos arrodillamos ante el Dios de la familia, ante el Dios del trabajo, al más cruel de los déspotas, el Dios del dinero, el Dios de la fama, de los títulos, de los logros, de la autoaceptación. Y el diablo, que es el primer humanista, te dice, se trata de ti, porque Dios es muy egoísta. Muy egoísta. Porque Él sabe que tú puedes llegar a ser como Él. Y nos comemos ese cuento humanista y con todo respeto infernal. Y lo siento, psicólogos, porque ya le pasé por ahí. La pirámide del éxito de Abraham, Maslow. Wow. Suena tan bonito, pero es tan falaz. Porque tú puedes tenerlo todo o no tener nada en la eternidad. Y esto es de lo que te dice la Biblia hoy, no yo. Quizás Dios está tocando a la puerta de tu corazón para decirte, hey, aquí estoy. Y no se trata de ser mejor o peor, todos estábamos iguales, gracia y misericordia, y la gracia hoy se extiende a ti y a mí, amén. Cierra tus ojos. Sí estamos descalificados, sí lo estamos. Sí lo estamos, esa es la verdad. Pero es gracia. Todo es gracia. La salvación es un paquete completo, no viene seccionado y te da una parte a ti y otra la hace Dios. Él lo hizo todo para que al final Él se lleve toda la gloria. Una iglesia del primer siglo echó a Cristo de su iglesia, de su congregación y de su comunidad. Y esa comunidad que era rica decía, no me hace falta nada, y Cristo le dice, eres un pobre desventurado, estás desnudo y ciego, y te aconsejo que de mí compres oro. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí hay un condicionante, si alguno oye mi voz y abre la puerta, te prometo, vamos a tener intimidad. Porque esa iglesia que desea ser cristiana se había olvidado y había dejado al Señor de los señores afuera. Y en una forma personal quizás Dios te está diciendo, ábreme, quiero entrar. Y tú le dices, quizás como Faraón, una noche más con las ranas. Una noche más. Quiero orar por ti. ¿Y qué es abrir tu corazón? Te comparto lo que yo hice hace 37 años. No entendí nada ese domingo. Pero creo que por primera vez en mi vida me sinceré con Dios. Y abriendo la ventana de mi cuarto un día 24 de mayo de 1988, dije, yo no te conozco, no sé si eres real y no sé si me quieren quitar mi dinero o me voy a meter en una secta, pero si tú existes, si eres real, te necesito en mi vida. Estoy perdido, estoy triste, estoy deprimido, estoy amargado. Mi vida no tiene sentido. No me gusta la vida que llevo. Sigo lastimando gente que digo amar.
y no puedo más. Te abro mi corazón, pero no me lleves a la mentira, llévame a tu verdad. Y este mendigo, porque si era un mendigo, el rey me extendió su mano y me dijo, te quiero salvar. Y me salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y esa oferta está para ti hoy. Solo tienes que decirle, como cantamos, aquí estoy. ¿Y sabes por qué dice el canto con brazos abiertos? Porque es la posición más indefensa y vulnerable que un ser humano puede tener. Como cuando te agarra la patrulla y te dice, arriba, levante sus manos. Se ocupa vulnerabilidad y honestidad para decirle, Jesús, ven. Señor, tócanos una vez más. Cierra tus ojos. Aquí estoy a la puerta y llamo. Y quizás Dios te permitió vivir todo lo que has vivido, fracasos, dolor, sufrimiento, éxitos y alegrías, para traerte a este punto esta mañana y decirte, abre la puerta de tu corazón y déjame entrar de una vez por todas, sin reservas. Y te voy a enseñar y te voy a mostrar cosas que no te imaginas. Y quita los ídolos, quítalos, no te arrodilles más. Pero el mayor ídolo que tiene el ser humano se llama orgullo. Nuestro orgullo, creyendo que merecemos. Y te lo digo, lo único que tú y yo le aportamos al Evangelio es nuestro pecado. No le aportas nada más, según la Biblia. Y nuestro lugar, ese lugar que Jesús describió, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese era nuestro lugar. Sin embargo, por su misericordia te dijo y te dice, quiero que estés conmigo. Pero es tu decisión. No más una noche más con las ranas. Hoy puede ser el día. Señor, gracias por este tiempo. Porque tú eres el soberano, simplemente soberano. No podemos discutir contigo. Quien se endurece somos nosotros. Pero tú eres el que preparas vasos de misericordia. Si hoy has preparado algún vaso, si hoy vas a entrar a la vida de una persona, gracias, Señor. Y solamente te queda a ti, amigo, que estás, o a ti, hermano, o quizás que has venido mucho tiempo a Río de Gracia y no le has dicho, Señor, aquí está mi corazón, ya sin reservas. Y sabes, no eres digno, ni yo soy digno. Nadie en este lugar es digno. Porque el único digno, el único es Jesús. Y Él llama a gente indigna como tú y como yo para mostrar su misericordia. Si esto tiene sentido, yo oro por ti esta mañana. Que Dios toque tu vida. Que desarraigues y va a doler. Sí duele. Pero Dios sana, restaura y reedifica cosas profundas. Una nueva vida te espera. Y en el futuro, la eternidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, dale un aplauso al Señor porque le